Vamos a hablar del delito de abuso por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Esto está previsto en el Código Penal argentino en el artículo 120. Es lo que antes se llamaba el delito de estupro, antes de la reforma del año 1999, ley 25.087. Esta ley fue la que introduce la denominación de delitos contra la integridad sexual y, entre otras modificaciones, suprime la figura de estupro, la modifica por esta que ahora llamamos con ese nombre tan complejo. Dice el artículo 120, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Luego, en el segundo párrafo de ese mismo artículo 120, se prevén las agravantes específicas para esa figura penal del abuso por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Bien, el tipo penal de estupro, que era el antecedente a esta figura, se aplicaba cuando una persona tuviera acceso carnal con otra que fuere menor de 15 años y mayor de 12, siempre y cuando esa otra persona hubiera sido una mujer honesta. Ya hablamos en la introducción de los delitos contra la integridad sexual de los cambios que implicó esta reforma del año 1999. Ya no se protege solo a la mujer honesta en estos delitos contra la integridad sexual. En este caso, puntualmente del artículo 120, no se habla de mujer honesta. Víctima vamos a ver que puede ser cualquier persona, incluso un hombre, una mujer o un hombre, cualquiera puede ser autor y víctima de este delito. Bien, veamos los elementos del tipo objetivo. En este caso, en primer lugar, el 120 exige que se realicen algunos de los actos que están previstos en el artículo 119, segundo o tercer párrafo. Eso significa el abuso sexual con acceso carnal o las acciones análogas de introducción de objetos o partes del cuerpo en ano o vagina de la víctima. Eso tiene una certeza, digamos, es decir, podemos determinar cuáles son concretamente esos actos. Y la otra opción que nos da el 120 es que se realiza alguno de los actos del abuso sexual gravemente ultrajante, y ya hemos visto las dificultades para determinar cuáles son esos actos gravemente ultrajantes. Bueno, esa misma dificultad vamos a tener en este caso, en el caso de la figura del artículo 120. Pero en principio el abuso sexual debe implicar uno de esos dos supuestos, no el abuso sexual simple, es decir, que los simples tocamientos o un beso en la boca de la víctima, por ejemplo, aunque fuera menor, eso no sería el delito previsto en este caso por el artículo 120. La víctima de este delito es necesario que tenga menos de 16 años, de modo que si ya cumplió 16 años no podría ser víctima. No necesariamente tiene que tener más de 13 años. Había una discusión antes de la reforma del 99 exactamente con la figura de estupro, porque en ese artículo 120 que preveía antes el delito de estupro, el texto decía que la víctima debía tener entre 12 y 15 años. Entonces se discutía qué pasaba cuando la víctima tenía menos de 12, pero el autor la creía mayor de esa edad y a su vez menos de 15. En el caso del 120 actual dice simplemente menos de 16, de modo que no importa si tiene 12, 13, 14, 15, lo importante es que tiene que tener menos de 16. A partir de ahí, es decir, por debajo de los 16, sería víctima cualquier persona, siempre y cuando se den además los otros requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos? La realización de alguno de esos actos del artículo 119, segundo o tercer párrafo, y además debe existir el aprovechamiento de la inmadurez sexual, y ese aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima debe surgir
en razón de la mayoría de edad del autor o una relación de preeminencia del autor respecto de la víctima. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué significa esto del aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima? ¿Qué significa la inmadurez sexual de la víctima? Antes en el estupro se exigía mujer honesta, es decir, mujer, algunos decían mujer virgen, otros decían mujer que aunque no sea virgen, pero que no tenga una vasta experiencia sexual o que no tenga experiencia sexual. En este caso, en el texto del 120 actual, la inmadurez sexual de la víctima significa la falta de experiencia sexual suficiente de parte de la víctima. Esa falta de experiencia no es la falta de conocimientos que pueda tener la persona sobre las actividades sexuales, sino la falta de experiencia, es decir, el no haberlas vivido o experimentado ella misma, los actos de naturaleza sexual. Entonces es necesario en la víctima la minoría de edad, la inmadurez sexual de la víctima, puede ser hombre o mujer. El autor puede ser también hombre o mujer, de la misma forma que en el abuso sexual con acceso carnal no hay problemas o limitaciones en cuanto al sexo ni del autor ni de la víctima. Los medios utilizados por el autor para el aprovechamiento de la inmadurez sexual, según refiere la ley, son dos: la mayoría de edad, en este caso entendemos los 18 años como mayoría de edad, o una relación de preeminencia sobre la víctima. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. La figura trata de no penar todos los casos de relaciones sexuales con menores de 16 años, como ocurre en otros códigos penales, lo cual ha generado alguna situación problemática con ciertas relaciones sentimentales, como por ejemplo los novios. ¿Qué pasa cuando el novio tiene 17 y la novia tiene menos de 16, por ejemplo 15? Entonces lo que ha tratado de hacer el texto del artículo 120 es respetar ciertas relaciones de pareja en las que pueden existir, es decir, se permite tener relaciones sexuales cuando la persona tenga menos de 16 años, si la otra tiene más de 16, eso se permite, y por eso es que se exige como requisito el aprovechamiento de la inmadurez sexual del menor de 16 en la pareja. Es decir, la figura está prevista en realidad para aquellos casos en que una persona mayor de edad se abusa de esa diferencia con la víctima menor de edad, que además no tiene experiencia sexual, y entonces afecta su libertad sexual, entendida como el futuro desarrollo de su vida sexual. Pero lo que trata de hacer la ley es respetar las relaciones sexuales en una pareja de novios, o incluso en alguna relación ocasional entre dos personas que tengan condiciones etarias más o menos similares. Entonces, no basta con que uno de ellos tenga más de 18 y la otra persona tenga menos de 16. Por ejemplo, María es novia de Carlos, Carlos tiene 15 años, si María tiene 18, no es que automáticamente se comete el delito, sino que debe existir esa relación de aprovechamiento de esa inmadurez sexual. Entonces, esta diferencia de edad que sí tiene que existir debe ir acompañada, además, de un abuso de parte del sujeto mayor de esa diferencia. Además, tiene que existir lo que se entiende en la doctrina como un acto de seducción real de parte del autor hacia la víctima. ¿Qué significa ese acto de seducción real? Significa que el autor persuade a la víctima, la convence para tener relaciones sexuales. De modo que si la propuesta o la intención viene de parte del menor de 16 hacia el mayor de, por ejemplo, 18 años, en ese caso, si no hay seducción real, no podría haber esta figura delictiva. El consentimiento, se supone que la víctima consiente el acto sexual, sea del segundo o del tercer párrafo del 119,
pero ese consentimiento no debe considerarse un elemento del tipo objetivo. La figura se elabora, se estructura el tipo objetivo simplemente con esos elementos que vimos: minoría de edad de 16 de la víctima, mayoría del autor o relación de preeminencia, abuso de la inmadurez sexual de la víctima y la realización de alguno de esos actos del 119 segundo tercer párrafo. No hay que incluir en el tipo objetivo el consentimiento de la víctima. Ahora, ¿qué pasa si en el caso no hay consentimiento de la víctima? Bueno, entonces nos vamos a ir directamente al 119, porque la falta de consentimiento ya nos va a llevar a esa figura que es más grave y que absorbe a esta del 120. Pero no sería correcto poner en el tipo objetivo como una exigencia de elemento de la tipicidad el consentimiento o la existencia de consentimiento de la víctima, porque eso puede dar lugar después a la solución equivocada de casos en los que exista error de parte del autor. Bien, entonces esos son los elementos objetivos del tipo del 120. En el tipo subjetivo el autor tiene que tener dolo, es decir, tiene que representarse todos estos elementos que mencionamos: que la víctima es menor de 16, que está aprovechándose de su inmadurez sexual, lo cual debe conocer el autor sabiendo que él es mayor de edad. Si no hubiera un conocimiento de algunos de estos elementos, lo cual podría ocurrir, por ejemplo, con relación a la minoría de edad de la víctima, el autor cree que ya tiene 16 porque aparenta físicamente tener más que eso, entonces en ese caso habría un error de tipo. Y como la figura es dolosa y no hay modalidad culposa, seguramente ese error de tipo, no importa si es vencible o invencible, nos lleva directamente a la atipicidad. El error también podría recaer en la inexperiencia sexual de la víctima. Eso también sería un error de tipo. Ahora, si el error recae sobre la antijuricidad de la conducta, es decir, el autor no sabe que es delito tener relaciones con otra persona menor de 16 años cuando consiente, cuando presta su consentimiento, cosa que ha ocurrido muchas veces en nuestra jurisprudencia, en Argentina, sobre todo en zonas geográficas en las que el autor, por distintos motivos, por condicionamientos culturales, desconoce la existencia de una figura como el estupro. Y eso pasa incluso cuando llega al juzgado y se le explica que lo que ha hecho con esa otra persona es un delito y parecen no entenderlo. Bueno, esto sería un error de prohibición. No es un error de tipo, es un error de prohibición y debe ser tratado como un error de prohibición. Entonces, según las reglas del error de prohibición, solamente cuando es invencible excluye la culpabilidad, no la tipicidad. Se excluye la culpabilidad, y si fuera vencible, esa culpabilidad no se excluye. En todo caso, se disminuye la escala penal en la determinación judicial de la pena. Esta es la solución para los errores de prohibición según lo indica la teoría estricta de la culpabilidad en materia de error. Vamos a ver las agravantes, porque según el artículo 120, en el último párrafo, se aplican todas las agravantes que están previstas en el 119 en los supuestos A, B, C, E o F. Es decir, no está incluido el supuesto D, que es la comisión con armas o de dos o más personas. Vamos a ver cada uno de los casos, por lo menos brevemente, aunque ya hicimos alguna referencia cuando hablamos del 119, del abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal. Primero, se agrava cuando del estupro surjan lesiones graves. Eso es lo que dice el 119, cuarto párrafo, inciso A. Es decir, si de esta figura el aprovechamiento, el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, surgieran lesiones graves, entonces se aumenta la escala penal. Ahora, es muy difícil pensar que surjan lesiones graves de un caso del delito del 120. ¿Por qué? Porque las lesiones graves generalmente van a surgir en un caso en el cual se utilice violencia
violencia física sobre la víctima. De ahí es razonable pensar que pueda surgir un daño también, además de la integridad sexual, un daño también para la integridad física o hasta para la vida de la víctima. Entonces, parece insensato pensar que en un caso del artículo 120 puedan surgir lesiones graves. Y si surgieran en el caso, entonces parece que lo que está haciendo este artículo 120, última parte, es aplicar lisa y llanamente el versar in re illicita, es decir, usted empezó haciendo algo mal y se va a tener que hacer cargo de todo lo que venga después. Entonces, primero, es irrazonable pensar que surja un agravante, y si ocurriera una lesión, no hay por qué cargársela al autor del abuso sexual inicial. El segundo supuesto es la agravante por la relación de ascendencia, de hermanos, etc. Esto sí tiene más sentido, incluso en el caso de estupro tiene sentido, porque el autor lo que hace es aprovecharse de una relación más cercana, de una relación de mayor confianza con la víctima, y además teniendo la obligación de ser más cuidadoso con esa persona que con cualquier otra. Entonces esta agravante sí que tiene una razón de ser. El otro supuesto es el del peligro de transmitir una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual. Esto también es criticable que exista para la figura del 120. ¿Por qué? Porque en realidad ya existe una ley, que es la ley 12.331, en la que se establece pena para los casos de transmisión de una enfermedad sexual. De manera que pareciera no hacer falta, porque en realidad si se sanciona penalmente la transmisión de una enfermedad sexual o el peligro de transmisión de una enfermedad sexual, no hay por qué vincularla o asociarla a un caso del artículo 120. Fíjense que esta agravante no está prevista para el abuso sexual simple, porque se supone que de un tocamiento no se puede transmitir una enfermedad de este tipo, una enfermedad venérea. Pero también es difícil pensar la razonabilidad de la agravante por este motivo, es decir, el peligro de transmisión de enfermedad venérea, en el caso del estupro, en el que hay un consentimiento, entre comillas, consentimiento para la realización del acto sexual. El otro supuesto es el uso de armas y cantidad de personas. Eso no está previsto para este caso y está bien, porque ahí parece que el legislador sí se dio cuenta. No se utiliza un arma si hay una seducción real, es decir, hay una persuasión a la víctima menor de 16 años para tener relaciones. Y la cantidad de personas no tiene razón de ser en este caso, sería insensato agravarlo porque lo realicen más de dos. Generalmente el motivo de ese agravante es que entre dos o más personas tienen más poder ofensivo, más poder de intimidación, pero es que en este caso del 120 no hay intimidación. También se agrava cuando se trata, el autor es un miembro de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones, lo cual, bueno, está bien. Puede ser que esa persona tenga mayor poder o influencia en ejercicio de esa función, mayor poder o influencia sobre la víctima. Y por último se agrava por la relación entre autor y víctima, por una relación de convivencia previa. Esto también es razonable que sea así. Luego el artículo 124, que rige no solamente para el delito del 120, sino también para todos los casos del 119. Dice, se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida. Es decir, la pena máxima para todos aquellos supuestos del 119 y del 120 cuando resulte la muerte de la persona. Primero, una aclaración. Esto es un concurso previsto especialmente por el legislador. Es decir, primero, no hace falta que exista esta previsión en la ley, porque de todas maneras, si el autor comete por ejemplo, una violación y un homicidio, están las reglas del concurso para resolver ese problema de la existencia de dos delitos. Será un concurso
real o concurso ideal según el caso, pero para eso están las reglas del concurso de delitos. Entonces no hacía falta una previsión de este tipo. Sin embargo, bueno, algunas veces el legislador considera necesario legislar, especialmente con una escala penal específica, ese concurso de delitos. Lo cierto es que en este caso la pena es la más grave, prisión o reclusión perpetua, que además según la regla de la parte general no tiene en este caso posibilidades de libertad condicional el autor. Bien, entonces lo primero que hay que decir después de esta aclaración es, otra vez, es una figura que se piensa para los delitos en los que se utilice violencia física sobre la víctima. Por ejemplo, está pensado en el robo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del acto de una violación, por ejemplo, ejerciendo el autor violencia física sobre la víctima, podría ocasionarle la muerte. Entonces es razonable pensar que en ciertos casos de violación, cuando se utiliza violencia física o cuando se utiliza un arma, por ejemplo, se le puede al utilizar el arma escapar un disparo al autor de la violación. Pero es muy difícil de pensar esta agravante, primero, para los supuestos del primer párrafo del 119, o sea, abuso sexual simple. ¿Cómo puede ser que de un abuso sexual simple derive la muerte de la víctima? Ya es difícil de pensar en eso, ¿no? Un beso, por ejemplo, ¿cómo podría ocasionarle la muerte a la víctima un beso? O un tocamiento, ¿de qué manera hay que tocarla para provocar la muerte? ¿No? Parece absurdo, y es absurdo que esté pensado también para el primer párrafo del 119. Es absurdo también que esté pensado para los supuestos del 119 segundo y tercer párrafo, cuando no se utiliza violencia, sino que el autor lo que hace es utilizar, por ejemplo, una relación de poder o de superioridad con relación a la víctima, pero sin ejercer ningún acto de violencia. ¿Cómo puede derivar la muerte de ese caso? O en el artículo 120, es decir, en el caso de una relación sexual consentida con una persona menor de 16 años, ¿cómo puede esa relación sexual provocar la muerte de la otra persona? Si se produce la muerte en ese caso, que podría ocurrir por caso fortuito o por algún motivo imputable a un tercero o a la misma víctima, no hay por qué cargársela al autor. Entonces, el problema acá es que está previsto para el 119 en todas sus modalidades, para el 120, y en realidad debería estar prevista solamente para los casos de abusos sexuales violentos, cuando se ejerce violencia sobre la víctima. Pero bueno, ahí está en el artículo 120, entonces tenemos que aplicarla y entonces la pregunta va a ser a qué caso se aplica. Es decir, a qué título se tiene que imputar la muerte de la víctima al autor para que podamos decir ahí se aplica el agravante. Hay opiniones distintas en la doctrina penal argentina sobre a qué título hay que imputar la muerte. Lo primero que tenemos que decir es, si la muerte se produce a título de caso fortuito, es decir, no se puede imputar al autor ni por dolo ni por culpa, entonces esa muerte no se puede imputar. En este caso no se aplicaría la agravante del 124. Sería un abuso sexual simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal, con la pena que tiene cada una de las figuras, pero no se le podría cargar la muerte al autor si esa muerte se produce por caso fortuito o por incluso no tiene ningún vínculo con el autor. Digo, ningún vínculo de plan criminal, a eso me refiero. Después, la otra posibilidad sería imputar los homicidios imputables o cargar con los homicidios imputables a título de imprudencia. Bien, en este caso el problema es que la escala penal que está prevista, o mejor dicho, la pena que está prevista para el 124 es muy diferente a la que le correspondería un concurso real, incluso, entre el abuso sexual y el homicidio imprudente. Entonces, siendo tan distinta la escala penal, no se justifica que se pueda aplicar este 124 a los homicidios imprudentes. Sería una afectación al principio de proporcionalidad y de culpabilidad previsto en nuestra Constitución.
Entonces la única posibilidad es aplicarlo a los homicidios dolosos. Pensemos que un concurso si se tratara de un concurso real entre un abuso sexual con acceso carnal que tiene un máximo de 15 años y un homicidio doloso que tiene un máximo de 25 años, eso sí sería equiparable a la pena que prevé el 124. Entonces, como dicen algunos autores, por ejemplo Dona o el mismo Javier de Luca, sostienen distintos trabajos, esta agravante del resultado muerte solo se podría imputar cuando esa muerte se imputa a título doloso, no la muerte a título de culpa y mucho menos el resultado muerte por caso fortuito. Bien, hasta ahí llegamos con el